El nacionalismo va a ser el tema que vamos a abordar desde muchos puntos de vista. Primero tendríamos que situarlo donde comienza, ¿no? Vemos que en la era de las revoluciones, aquella era que toca la revolución industrial, la revolución burguesa, la revolución liberal, donde se tienen las independencias de las colonias en América, es ahí donde se da este nacionalismo, que es un principio político que sostiene cierta congruencia entre la unidad nacional y la política. Entonces vemos que son principios teóricos donde se legitima los límites étnicos que deben de estar en la política. En pocas palabras, serían algunas cosas que unen a los individuos que tienen que defender su soberanía. Son lazos culturales, si quieren ustedes también musicales, la idiosincrasia, la forma de ser de determinadas regiones que van a explotar los políticos, sobre todo en el siglo XIX. Estas ideas entonces viene siendo como la conciencia del yo colectivo, o sea, de una nación. Si vemos este nacionalismo, hay cosas que se contraponen y otras que se excluyen. Por ejemplo, lo que estamos viendo que es una comunidad humana que tiene cierta soberanía, como hace un momento le estaba diciendo, en un determinado territorio antes de la aparición de los estados nacionales. Vemos que en la edad contemporánea no existían esto que llamamos naciones, sino más bien que es una definición que nos vincula a que estos nacionalismos tienen sus raíces en tiempos remotos. Así sería la nación que cree en el nacionalismo y no es a la inversa. Entonces, las corrientes ideológicas que podemos ver cómo se va fortaleciendo esta identidad nacional, vemos que en el mejor de los casos se fortalece una autodeterminación nacional, que de ahí tenemos las potencias, como algunas salen de Europa y comienzan a tener colonias por todos lados. Esto también se va a dar en el siglo XIX como la segunda gran ola de las conquistas europeas por tener las preciadas mercancías, las materias primas y también los mercados donde colocarlas después. Vemos que también entonces que este nacionalismo lo tiene cada nación. Entonces los estados pues lo explotan para sus intereses políticos. Vemos que también se vinculan a este nacionalismo las acciones colectivas, movimientos sociales, movimientos políticos, y hay ciertos reclamos históricos. Vemos que entonces que en el siglo XIX se produce una ola renovada de nacionalismo, sobre todo en lo que vamos a ver en temas posteriores para las unificaciones de Italia, la unificación de Alemania, como es lo que estamos viendo en las imágenes, y en menor medida esta idea de Rusia, como Rusia es un amplio territorio, que es un caso muy particular porque Rusia absorbe varias naciones. Entonces, que es un caso que después vamos a ver a finales del siglo XX cómo implota la URSS y cómo se desmorona ese imperio soviético, y van a aparecer muchos países. Eso es lo significativo, pero bueno, no me adelanto, y seguiremos viendo entonces que este nacionalismo tiene que verse con la identidad, cómo se experimentan las cosas colectivas de un gobierno, una nación, una sociedad, un territorio en particular. Vemos que los símbolos nacionalistas pues es la bandera,
puede ser el himno nacional, pueden ser ciertos animales, y los primeros precedentes del nacionalismo los vemos ya detectados en el siglo XVIII, cuando esa idea de nación, tal como la concebimos en la actualidad, pues no se había formulado, ¿no? Vemos que la Revolución Francesa va a utilizar ciertos términos de nación como símbolo de ciudadano, y que pues van a estar inmiscuidos las ideas de la monarquía, la nobleza, y como bien dijimos la vez que vimos el tema de Revolución Francesa, la noción del tercer estado. Este nacionalismo entonces es como una fuerza, viene siendo inclusiva, liberadora, y va a acabar en algunos momentos con el regionalismo. Vemos también que entonces que esta idea de nacionalismo logra y contribuye a crear las naciones-estado que vamos perfilando en el siglo XIX. La más poderosa sería en aquel momento Francia, pero de estos elementos que arraigan, que detectan algunos políticos, pues los van a explotar para consolidar las unificaciones, el caso de la gran historia de Italia y posteriormente la de Alemania. Vemos también que estos estados, pues todos los tenemos, la India también es nacionalista, Japón es nacionalista, y con base en ese nacionalismo van a incentivar algunos de estos países su independencia. Vemos que también que hay imperios coloniales en el siglo XIX, en donde, pues si lo vemos en la perspectiva del mundo ya globalizado, desde que pues Colón va encontrando islas, vemos que es muy complejo cómo se exacerban las diferencias para justificar mi nacionalismo en contra de los otros nacionalismos. Yo soy más importante que los otros países, y de ahí pues vemos en el ámbito ideológico se va a gestar una pugna entre los países.